para darles la bienvenida y empezar a hablar de este tema que atrajo muchísimo la atención de muchos de ustedes. Y básicamente tiene que ver con algo que se dio en los últimos 2 a 3 meses, con muchas ferias y muchos eventos que tuvieron algunos de nuestros clientes desde México hasta la Argentina. Aquí tenemos hoy clientes y partners de Data CRM. Nuestra intención con estos bootcamps es aportar valor a esta relación que tenemos con ustedes, a este partnership en el que nosotros proveemos la herramienta, pero también proveemos conocimiento desde las experiencias que estamos teniendo con cada uno de ustedes y el poder contribuir en hacer que finalmente sus equipos comerciales, sus equipos de mercadeo cada vez sean más efectivos. Al final del día, de eso se trata nuestro propósito, nuestra propuesta de valor, y es hacer que ustedes terminen siendo empresas cada vez más ganadoras, más exitosas. Voy a empezar a mi presentación. Cami Lázaro nos acompaña, ella va a ser nuestra co-host. Si en algún momento tenemos algún inconveniente técnico a nivel de transmisión, porque en ocasiones Murphy se nos atraviesa por ahí en el camino, pues Camila nos va a apoyar atrás cuando hayan inquietudes, en la medida en que esto es una comunidad cerrada, esto es un conversatorio en el que tenemos una invitación cerrada solamente para nuestros clientes y partners. Bienvenidos los aportes, bienvenidas las dudas, pueden levantar la mano o pueden escribirnos a través del chat para que finalmente por allí tratemos de aclarar cualquier tipo de inquietud. Esperamos poderlas aclarar todas. Aquellas que no logremos aclarar acá, pues las podremos aclarar en correos electrónicos o en mensajería directa cuando tengamos situaciones que de pronto por algún motivo no podamos apoyarlas desde acá. Me indican, por favor, Cami, si están viendo mi presentación. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Excelente. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en este bootcamp Data CRM? De el aprovechamiento de los diferentes tipos de eventos comerciales que hacen las compañías. Finalmente, todos estos eventos, llámense ferias, llámense ruedas de negocio, llámense eventos de networking, en fin, cualquier tipo de evento en el que nuestras empresas participan y que finalmente tienen un propósito y es incrementar esa base de prospectos, generar nuevas oportunidades de negocio y por consecuente llevarnos a generar más ventas. ¿Cómo hacemos para que eso sea cada vez más efectivo? Y es que es increíble, pero en muchas empresas vamos a este tipo de eventos y terminamos siempre con la sensación de, oiga, esto sí nos genera retorno de inversión. Yo vengo de trabajar un poco más de 30 años en compañías de tipo industrial, comercialización al por mayor, comercialización a nivel de lo que denominamos la venta técnica o venta consultiva. Y en muchas de estas empresas tuve la oportunidad de asistir a diferentes tipos de eventos. Fui como vendedor, fui como comprador. Es decir, fui con un equipo comercial a tratar de captar nuevos clientes para estas empresas y también fui como participante a elegir proveedores. Y vamos a hablar de aquellas experiencias que tuve durante esos años que creo que a muchos de ustedes les van a hacer sentido. Y a partir de esas experiencias vamos a entender cómo con la herramienta que ustedes hoy o están manejando o nos están ayudando a promoverla, eh, estas empresas que toman estas iniciativas, que toman estos caminos como canales de adquisición, finalmente terminan generando mayores ventas. En eso es que nos vamos a concentrar. Entonces, bienvenidos. Vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con el cómo aprovechar los eventos y las ferias o los diferentes tipos de eventos para generalizar en procura de generar más ventas. Y la pregunta esencial con la que estoy abriendo es, ¿esto genera un buen retorno de inversión? Esta es la pregunta típica de un gerente financiero cuando voy a pedir el presupuesto para participar en estos eventos y en estas ferias, que típicamente muchas de ellas son costosísimas, en donde yo tengo que hacer una inversión no solamente del stand o de la inscripción para participar,
sino que yo tengo que disponer de unos recursos, tengo que disponer de una adecuación de estos espacios para lucir atractivo, para lucir supremamente interesante y que finalmente estos prospectos decidan venir atraídos por esta exposición ante este tipo de audiencias para que vengan a adquirir nuestros productos o nuestros servicios. Entonces ahí la pregunta siempre es, qué tan buen retorno de inversión tenemos? Típicamente aquí, empresarios, tenemos una situación muy común en las diferentes empresas, es que no tenemos métricas que nos logren llevar a identificar ese retorno de inversión. ¿Y cómo se identifica ese retorno de inversión? Básicamente tasando los costos, lo que me está costando participar, y no solamente es el costo del stand más la adecuación, sino que hay que involucrar en todos esos costos de participación, la logística, los desplazamientos de las personas, la alimentación, los hoteles, absolutamente todos los costos que tiene o que genera un evento de esta tipología. A veces yo me encuentro con empresas que en su P&G, en sus gastos de ventas, llevan apenas al concepto o al rubro de lo que fue la feria en esos centros de costo, llevan solamente lo que fue el alquiler del stand y la adecuación del stand. Pero ¿cuánto nos cuesta llevar los equipos, devolver los equipos? ¿Cuántos equipos, cuando estamos en un evento de esto y estamos llevando muestras, cuántos no se dañan y terminan siendo parte del costo de estos eventos? Y cuando yo voy y busco el retorno de inversión, pues tengo que ir a identificar claramente cuáles fueron las oportunidades de negocio generadas en estos eventos. Si fui a un evento, a una rueda de negocios, yo tengo que tener claramente identificado cuál fue, por dónde fue que adquirí ese interesado, por dónde fue que me llegó, para poder después identificar dentro de las métricas de mi empresa cuánto invertí y cuánto obtuve. Así de sencillo. Suena muy lógico, pero aquí vamos a encontrar el cómo lo vamos a poder hacer, porque seguramente muchos de ustedes han tenido esta misma disyuntiva y no han logrado aprovechar de mejor forma la información que proveen este tipo de eventos. Muy bien. Este es un videito, espero que salga bien, que me ejemplifica el problema o la necesidad, para no hablar de problemas, el reto al que nos enfrentamos cuando participamos en eventos y tenemos éxito. Y eso yo lo denomino el fenómeno o el síndrome de ser víctima de mi propio éxito. Vamos a ver cómo se ve el perrito aquí. Espero que se haya visto bien, es un poco dramático. Y es que al perrito este, si se vio de corrido la presentación, aquí arriba dice, el cielo mandándome todas las oportunidades de venta que le pedí. Y yo, ¿se sienten identificados? ¿Alguna vez les ha pasado esto? Quiero abrir el micrófono para que empiecen a participar. Cuéntenme alguna experiencia que hayan tenido en un evento en el que generaron un caudal de prospectos y de interesados altísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué se encontraron? ¿Qué hallazgos tuvieron? ¿Qué conclusiones pudieron sacar después de esa participación? Alguien que nos quiera contar. Adelante, para hacer esto participativo. Están como fríos. ¿Sabes qué vinieron? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, te escuchamos perfecto. Gracias. ¿Alguien que quiera participar? De los participantes, ¿alguno ha estado en una feria o en un evento? Para que nos cuente qué encontraron después de participar. ¿Qué sucedió con esas nuevas oportunidades que llegaron? ¿Se sienten identificados con el perrito al que le lanzan todas estas crispetas y termina cogiendo una o dos solamente? Hola, buenos Sí, días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Humberto Merlos. Hola, Humberto. Te estoy escuchando un poquito entrecortado, pero entendí que eres de Farmhouse, ¿correcto? Es correcto. Excelente. Mira, Cuéntanos, Humberto. gracias. No sé si lo que te voy a platicar sea lo que estás preguntando, pero yo en otra empresa asistía muy seguido a lo que son este tipo de eventos. Aquí lo Ujú. más importante es tratar de conseguir la mayoría de clientes posibles que estén interesados en algún producto que tú manejas. Pero para Ujú. mí, a título personal, eh, lo que tienes que hacer es darle un seguimiento al 200%.
porque me puedo traer 100 tarjetas, pero si de esas 100 tarjetas nada más le hablo a una o dos, pues obviamente mi abanico de oportunidades es muy corto. Entonces, aquí lo más importante es ver cuáles son las necesidades propias del cliente, porque cada uno de ellas la va a tener diferentes, y darle seguimiento a todos y cada uno de los prospectos que en su momento tuviste oportunidad de contactar. Y obviamente esto te va a dar la oportunidad de que ellos ya te aperturen más información, exista una confianza ya de comunicación. Y esto para mí ha sido el éxito en ventas, es dar seguimiento al 200%. Humberto, acabas de ser nombrado speaker oficial de esta presentación. Y es que efectivamente tú estás en México, ¿no? Es correcto. Entonces, ese es al final del día el alma de esta charla. En esta hora vamos a hablar de exactamente eso que está hablando Humberto, y es cómo yo hago para que ese evento al que yo le estoy invirtiendo unos recursos importantes, sea en tiempo, en dinero o en las dos cosas, termine generando los réditos que estamos esperando. Y clarísimo lo dijo Humberto, la clave está en el seguimiento, en el cómo yo puedo darle continuidad a esa apertura de nuevas oportunidades. En esta diapositiva y con este video, lo que quería diagramar es ese cuello de botella que nos generan este tipo de actividades en la empresa. Estos canales de adquisición, típicamente cuando son exitosos, terminan siendo un problema en las empresas. No sé si en algún momento les ha sucedido eso. Y es que pasa el evento y después de que matamos el tigre, nos asustamos con el cuervo. A mí me ha pasado y les voy a hablar ahorita de varias experiencias y una sobre todo muy reciente en el que se dio esta situación que estamos viendo aquí abajo. Y es que me entraron un montón de oportunidades, pero mi proceso estaba con un cuello de botella. Y ese embudo de ventas, donde yo estoy llenando ese embudo aquí arriba de puras oportunidades y que estoy incrementando ese nivel de oportunidades, termina en un embudo barrigón aquí, un embudo congestionado. ¿Por qué? Porque al final del día las capacidades de las empresas para atender un incremento en el flujo de nuevas oportunidades, pues se da siempre y cuando yo esté preparado para atenderlas. Si yo estoy esperando nuevas oportunidades, genero acciones para crecer en oportunidades, pero mi proceso no está diseñado, mi equipo no está armado con las herramientas y con los procesos para que yo pueda atender todas estas oportunidades, voy a generar aquí un problema grandísimo para la empresa. Y es que además de que voy a quedar muy insatisfecho con los resultados del evento, porque no generó el retorno de inversión, voy a generar desprestigio probablemente, porque las empresas o los visitantes o los interesados, cuando se sienten muy bien atendidos en una feria, pero después no le dan continuidad, como lo decía Humberto hace un momento, a esas oportunidades, cuando yo retorno a ellos después de semanas o meses para tratar de retomar contacto, pues ustedes ya se imaginarán qué pensarán de uno. Y es si así se demoraron para contactarme y si así son de rápidos para vender, ¿cómo serán para entregar y cómo será para atenderme las postventas y cómo será para otras cosas donde yo sí los necesite de verdad? Esa es la gran reflexión con la que empezamos esta conversación. Muy bien. Me activo aquí nuevamente el video. Muy bien. Excelente. Vamos a hablar del embudo de ventas, porque probablemente aquí en la audiencia tengamos algunas personas que no dominan o teniendo algún conocimiento queremos profundizar. Y es que ese embudo de ventas, que es lo que ustedes ven en ese canvas, en ese tablero de negocios en nuestra plataforma, que es la representación gráfica del proceso comercial que ustedes están desarrollando, debe ayudarnos a identificar aquellos clientes potenciales o prospectos, como ustedes lo quieran denominar. Típicamente los vemos en la franja izquierda de ese tablero. Y es que allá en esa fase o etapa de venta tenemos aquellos nuevos interesados o, nuevos, o los curiosos más bien. Yo aplico aquí un tema que manejamos en una empresa de consultoría empresarial a nivel de equipos comerciales, y es que hay una fórmula que por ahí acuñamos en algún momento y era la fórmula CI. Y la fórmula CI tiene que ver con la curiosidad y el interés. Cómo yo convierto curiosos en interesados.
y posteriormente cómo yo convierto los interesados en ventas. Y ese embudo de ventas me tiene que permitir a mí identificar en las diferentes fases cómo está transcurriendo ese proceso comercial, qué tan veloz soy, qué tan efectivo soy, pero especialmente me debe ayudar a identificar cómo va mi plan de trabajo, qué me propuse y qué logré. Eso es importantísimo, equipo, porque la base de todo este seguimiento que hablamos hace unos minutos en la diapositiva anterior tiene que ver con el yo poder identificar en qué momento de negociación me encuentro con cada una de estas oportunidades. Entonces ahí hablamos típicamente de clientes potenciales que recién me están llegando o porque estuve en un evento o porque me entregaron una tarjeta en un evento de networking y entonces yo cómo hago para que esa información llegue y me quede en la fase de venta correspondiente y además de eso me permita a mí generar el plan de acción con cada uno de ellos. Posteriormente estarán esos contactados a los que yo pues ya les presento mi portafolio de servicios, empiezo a entender sus requerimientos, sus necesidades en mayor detalle y de allí pasamos a hacerle una propuesta comercial calzando a las necesidades de este potencial cliente. Presentamos las ofertas, entramos en un proceso de negociación, de seguimiento. Allí típicamente los embudos de venta en casi todas las empresas y sobre todo cuando son empresas que tienen una venta consultiva muy técnica, con productos de alto valor muchas veces, en donde los procesos de compra en las diferentes empresas tienden a estancarse en comités, en evaluaciones, en muestras, en demos, en cosas de ese estilo, pues termina ahí generándose una pequeña barriguita en ese embudo donde yo me empiezo a llenar de oportunidades allí con ofertas presentadas y que no avanzan. Se me empieza a generar ahí como una congestión, como un estreñimiento en ese embudo de ventas. Pero tranquilos, eso se resuelve con paciencia, pero especialmente se resuelve con entendimiento de cuál es el proceso de compra. Aquí yo siempre le digo a los equipos comerciales que acompaño, nosotros como vendedores tenemos más afán que el cliente, muchas veces, a no ser de que sea una venta, por ejemplo, de un repuesto para poner a funcionar una máquina que me para un proceso productivo en una fábrica, o si de pronto estoy en una agencia de viajes y estoy necesitando viajar urgentemente a un destino X, Y o Z, o bueno, cualquiera de estas situaciones que pueden generar urgencia, donde ahí la venta puede que a través de ese driver, que es el nivel de urgencia, termina generándose de manera más fluida. Pero típicamente en esa etapa o en esas etapas en donde yo entro a presentar oferta y a definir los siguientes pasos con el cliente para que tome su decisión, en la mayor parte de las empresas de nuestra comunidad terminan ahí generando una pequeña barriguita dentro de ese embudo y ahí se me congestiona. Seguimiento, seguimiento, seguimiento. Ahí lo adecuado es entender ese proceso de compra, concertar con el comprador o con el contacto principal con el que estoy manejando la negociación cuál es su ritmo para no entrar en una vaina que a muchas empresas y a muchos compradores y a muchos determinadores de compra les fastidia o no les gusta, y es que seamos inoportunos o que lleguemos a insistir de una manera tan reiterativa que terminemos cansando a ese prospecto. No sé si alguno de ustedes nos quiera compartir una situación o cómo desde su punto de vista individual manejan este tipo de situaciones. Aquí muchos asesores comerciales nos llegan y nos preguntan, oiga, ¿cómo hago con unos clientes que son evasivos, con unos clientes que son lisos, que no me dan respuesta, que se me esconden, a los cuales yo ya les hice una oferta, pero yo no entiendo la razón de ser del por qué no me responden o no me dan una fecha próxima de visita? Me dicen, no, tranquilo, ya recibí la propuesta, déjame la analizamos y después hablamos. ¿Qué hacemos allí? Cuéntenos a ver. No sean tímidos. Ahí está el micrófono para abrirlo. Adelante. ¿Quién quiere participar? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Ok, Susana. ¿Y cómo manejas esa situación? ¿Cómo manejas ese estrés, esa presión? Todo el mundo preguntándote, ¿cómo vas con el negocio, Susana? Y tú allá sin respuestas de tu cliente, ¿qué haces? Yo digo que hasta que el cliente no diga, yo no sé si es que la gente en Colombia es muy tímida o le da pena decir que no, pero yo digo Ajá. desde que no me digan no, pues sigo insistiendo, pues no tan intensamente, pero pues por lo menos cada 15 días, cada algo. Claro. Importantísimo el seguimiento y de verdad que la herramienta del CRM es clave para esos seguimientos.
Entonces, pues, pero ese es como mi lema. Mientras que no me digan que no, ahí sigo. El negocio sigue vivo, es muy cierto. Sí, Mientras que no me digan que ya compraron en otro lado, el negocio sigue vivo y voy a seguir insistiendo para tal. Y esa es la resiliencia que tenemos los comerciales, ¿no? Esa capacidad de aguantar, de aguantar y aguantar. Pero ojo con esto, Susana y equipo, y es que yo, para evitar este tipo de estrés durante este proceso de negociación, y el estrés se genera en varios sentidos. Mi estrés como asesor buscando respuestas, buscando que me orienten en el próximo paso para definir ese plan de trabajo. O sea, ¿qué necesitas? ¿Yo cómo te puedo contribuir? ¿Cómo te puedo ayudar para que avances en tu proceso de negociación, en tu proceso de definición? Ese es nuestro afán, ¿cierto? Al final del día, para que nos compren. Pero la disposición a ayudar no la tenemos todos. Muchos perseguimos a sus clientes con fines mercantilistas solamente. Oye, ¿cuándo te facturo? ¿Cuándo me pasas la orden de compra? Oye, ¿cuándo decides? Ta, ta, tan. Y eso no contribuye en nada. Aquí la clave en este punto, equipo, es definir qué le contribuye valor, qué le aporta valor a ese proceso en ese momento. Y sobre todo, una cosa clave dentro de este tema es tratar de llegar a acuerdos de atención con el cliente. Y en esto yo le diría, Susana, yo no quiero ser un vendedor cansón, yo no quiero ser un vendedor que te va a ser inoportuno. Oriéntame cómo está tu proceso de decisión. ¿Qué pasos debes seguir internamente para yo entender y yo definir mi cronograma de seguimiento? Porque no te quiero dejar sola, no te quiero dejar abandonada y no ser oportuna cuando requieres, me requieras como tal. Y en ese caso, yo ya con frases como esa o con una estrategia más orientada a concertar esos próximos pasos, normalmente logro desbloquear o hacer que por lo menos lleguemos a acuerdos con esos clientes lisos, con esos clientes indecisos o con esos clientes que ni siquiera tienen poder de decisión. Muchas veces me enfrento a personas que están buscando una solución que yo ofrezco, pero ellos no son los que toman la decisión, entonces a ellos les da pena no tenerme respuesta. Les pasaron, los mandaron a hacer la tarea, les dijeron, vaya y consiga un CRM, y entonces vienen y hacen todo el ejercicio y nos preseleccionan a nosotros y les cotizamos y les gusta, etcétera, etcétera. Pero cuando eso llega al comité de compras, esa vaina no avanza porque no han tenido tiempo para reunirse, no han tenido, el jefe está de vacaciones porque estamos en temporada de verano, entonces fue para Europa, y entonces tenemos que esperar al jefe y el jefe no dice nada y o los que tienen que decidir no resuelven. Y pues esa persona, cuando yo empiezo a presionarla para que me dé respuesta, me termina escondiendo. Ese es un efecto indeseable desde el punto de vista de negociación, pero es algo natural del ser humano y que pasa en toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hago yo para desbloquear eso? Primero, contribuyendo, eventualmente podría enviar noticias, contenidos que aporten a la toma de decisión, no necesariamente vendiendo, no necesariamente enviando nuevamente la cotización, pues casi que diciéndole, oye, recuerda que tal cosa, o mira, que voy a dar una promoción para tal cosa. Eso puede empujar en ciertos momentos, pero en general, lo que yo debería es seguir nutriendo a ese tomador de decisiones o a ese influenciador interno dentro de las empresas, que es el que me está presentando dentro del proyecto que le encargaron. Y además de eso, acompañarlo con acuerdos con esos contactos y determinar cuáles son los siguientes pasos siempre en las negociaciones. Y de esa manera puedo llegar a ser más efectivo. Eso no va a eliminar por completo a esos clientes que no me dicen cuándo quieren que los llame. Entonces yo en esos casos sugiero decirle, bueno, listo, te entiendo perfectamente. ¿Qué te parece si hablamos nuevamente en 15 días o en un mes? Eso que dijo Susana hace un momento. Ella misma se fija su propuesta, pero a mí particularmente me ha funcionado muy bien de una vez sugerirle. ¿Por qué? Porque estoy tratando de obtener su aprobación tácita. Entonces me dicen, listo, llámame en 15 días a ver qué pasa. Cuando yo retomo el contacto, yo le digo, Susana, ¿recuerdas que quedamos de hablar por estos días? Quiero simplemente saber cómo vas. Susana, como ya me dio su aprobación tácita, no se va a sentir tan invadida como si ella me dice, hablamos en estos días. Y yo le digo, bueno, Susana, no me olvides. Y le llego en 15 días y le digo, oye, ¿cómo vas? La sensación de invasión es diferente y la sensación que se genera en ese comprador es diferente, porque en la primera yo lo comprometí tácitamente y en la segunda yo le dije, bueno, en estos días hablamos y cualquier día le caí. La idea es allí tratar de llegar a esos acuerdos y tratar de cerrar esa brecha para poder que mi seguimiento esté basado en una planeación
que sea más efectiva. Y posteriormente, lo último, pues, es ya la conversión a clientes, que es lo que sale en el embudo abajo. Siempre en estas charlas yo me apoyo en este embudo para ilustrar algo. Y hagan estas cuentas. ¿Cuántos nos reciben ustedes por cada 100 negociaciones o por cada 10 negocios, pues para ponerlos? ¿Cuántos nos y cuántos sí? ¿Cuántos se convierten en ventas y cuántos se convierten en negocios perdidos? ¿Y por qué quiero que hagan esta reflexión? Porque en ventas son más los nos que los sís. Esa es la realidad. Por eso tiene una forma de embudo. Porque en el desarrollo de ese embudo tenemos pérdidas, tenemos efectividades, una efectividad en convertir los interesados en negocios y una efectividad de convertir los negocios o los que realmente presentan o se alinean con la oferta de valor que yo tengo con la venta, y es cuánto yo termino convirtiendo en ventas. Y por eso siempre se ha diagramado el embudo de ventas de esta manera. Les tengo para decirles que típicamente entre la primera línea de ese embudo y la línea intermedia, que es conversión a negocios, la efectividad en empresas muy buenas es del orden del 40%, es decir, de 100 que pudieron necesitar el producto o servicio que yo ofrezco, típicamente a la parte media del embudo llega alrededor del 40% en venta consultiva. Y eso para los que lo hacen bien, para las empresas que lo hacen muy bien. ¿Qué quiere decir? Que me fueron 60. Por algún motivo no enganché, mi propuesta de valor no era suficiente, no, mi equipo de marketing no está enganchando, no está atrayendo, no está generando suficiente curiosidad para que ingresen y me terminen pidiendo una ampliación de información o una cotización. Por lo tanto, se van 60. Ahí ya tenemos una cantidad importante. Cuando yo tengo esos 40, la efectividad, que ya esas son las oportunidades que toma el equipo comercial para darle acompañamiento a ese cliente en su toma de decisión, típicamente lo que se gana está entre un 25 y un 30%. O sea, una cuarta parte de esos 40 termina convirtiéndose en negocios. Esa es la realidad de todos nosotros los que vendemos. De 100, 40, de 40, ¿cuánto es la cuarta parte de 40? 10. ¿Qué quiere decir eso? Que al fondo, en el embudo, terminamos generando en nuestros ERPs, en nuestras contabilidades, en nuestros sistemas financieros, el 10% de lo que pudo ser. El 90%. La ventaja para ustedes que están aquí con nosotros en esta charla es que ustedes tienen un CRM donde pueden entender ese 90 que no sucedió, y esperaría yo que hoy estén logrando identificar dentro de sus métricas por qué no se dio ese 90%. En empresas de venta consultiva, las causas más comunes de pérdida de negocios las interpretamos como pérdida de interés o se enfrió. Esa es una causa muy potente. Y aplazamiento de proyectos o aplazamiento de decisión. Eso es lo que nos dicen los clientes. No sabemos si realmente fue que le compraron a la competencia y nos dijeron, no, es que el proyecto lo aplazamos, lo dejamos para el próximo año, para el próximo cuarto o para el próximo mes, lo que sea. Y ahorita no estamos... O tuvimos una contingencia en la empresa y nos metimos en otros proyectos y tuvimos que desviar los recursos para allá. Eso es lo que nos dicen. Típicamente esas dos causas son más del 50% de la pérdida de negocios en las empresas. Hay que entrar a explorar primero si eso es cierto, porque a veces los asesores comerciales decimos que fue que el cliente no me volvió a contestar. Resulta que ni que lo había llamado, pero eso es parte del seguimiento a nivel de direccionamiento estratégico y direccionamiento táctico de los equipos comerciales. Pero por el otro lado está el entender esas razones de fondo para yo poder tomar acciones de mejoramiento que me lleven a mejorar el rendimiento de este embudo y que en lugar de que salgan 10 con la misma base, me salgan 20. Y en lugar de que salgan 20 mañana, me salgan 30. ¿Cómo yo crezco en esas efectividades y que cada vez reduzca más? La ventaja de todos los que estamos en esta reunión es que como tenemos Data CRM, deberíamos tener la posibilidad, o estamos en la posibilidad más bien, no deberíamos, estamos en la posibilidad de entender cómo mejorar esos rendimientos, cómo mejorar las buenas prácticas, cómo volverlas de manera más consistente, sistemáticas, y cómo eliminar aquellas prácticas que no nos llevan a un buen resultado de ventas. Y después vamos a hablar en otro bootcamp sobre sobre esa forma de atacar esas causas de pérdida de negocios. Muy bien. El reto número 1, cuando atendemos para ya irnos al evento como tal. Esos conceptos que les di anteriormente es lo que nos debería enfocar a entender estos retos que estamos evaluando acá. Y es que el primer reto al que nos enfrentamos en cualquier evento es, oiga, ¿y cómo registro la mayor cantidad de información?
No sé, Humberto, alguna vez, qué pena tomarte, pero es que me encantó tu participación ahora con las experiencias que has tenido en empresas anteriores. Cuando ibas a esas expos, en México les llamamos expos, ¿no? Vamos a una expo. ¿Cuál es el método de registro de visitantes más común en México? Buenos días otra vez. Mira, al 100% ahí sí no conozco perfectamente cuál es. Lo que nosotros hacíamos como empresa es, obviamente, rentas un espacio, llevas tu producto y asignan a 2, 3 personas que son los que van a estar encargados ahí. No sé si te referías a las personas o la gente que va a ver la exposición. Efectivamente, pero quería ir a las herramientas de captura de información. ¿Cómo registro la información de esos visitantes a tu stand? ¿Cómo típicamente se hace en este tipo de eventos? Ok, ahora sí que, como bien lo dijiste hace rato, aquí en México cada quien tiene su estilo y su forma de ser, ¿no? Yo lo que hacía era cada persona que pasaba y se quedaba viendo el producto que estábamos ofreciendo, me presentaba, lo atendía y antes de que se fuera, le preguntaba qué le había parecido el producto. Sí, bien, ok, ¿te parece bien si me regalas una tarjeta y ahora que termine el evento yo me pongo en contacto contigo? Y entonces ya puedo yo preguntarte más cosas que me den la oportunidad de poderte crear un traje a la medida. Entonces, Excelente. en, Tarjeta de presentación. así es, con la tarjeta de presentación. Oye, no traigo tarjeta, mi libreta y mi pluma es lo mágico, porque no puedes dejar ir a un solo cliente. Dicen que antes estaba mejor el mercado, pero hoy el horno no está para bollos. Correcto. Viviana Ramírez tiene la mano levantada. Gracias, Humberto. Ok, ese es un método. Tarjetas de presentación. Viviana, adelante. Sí, es correcto, gracias. ¿Me escuchan bien? Ahí te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, mira que nosotros, pues lo que hemos hecho cuando vamos a ferias es sobre todo el tema de mantenernos muy digital, ¿no? Entonces, formularios, o sea, de un formulario, entonces digamos que los asistentes o los representantes, pues, de la empresa en la feria lo que hacen es tener, digamos, como su tablet o en su defecto el teléfono y ya en el móvil de una vez van registrando. Entonces, como, oye, si estás interesado en el producto, te doy una asesoría más profunda, entonces indícame porfa tus datos y digamos que vamos alimentando como esa, digamos, como ese centro de datos de prospectos de ferias, entonces nos ha funcionado y siempre tratamos de que sea como muy digital, porque a fin de cuentas lo que queremos finalmente es después, digamos que tener toda la información en la medida de lo posible centralizada, por ejemplo, lo podemos pasar a CRM. Excelente. Viviana, una pregunta. Esos formularios, esa tecnología que estás utilizando para captar esos visitantes, esos interesados en tus productos o servicios durante estos eventos, ¿llevan a dónde normalmente esta información? ¿Lo llevan a un listado en Google Sheets, en hojas de cálculo de Google, o los lleva al CRM? ¿A dónde los ha llevado típicamente para poderle dar continuidad a esas oportunidades generadas en los eventos? Bueno, pues mira que yo tengo, digamos, como una premisa y es que todo es cambiante, ¿no? Todos mutamos y la idea siempre es mejorar, ¿cierto? Digamos que hasta el momento lo hemos hecho siendo los mismos asesores los que registran y efectivamente caen en Google Sheets y ahí se alojan. Ahora, así se hace la gestión comercial, cada pues, asesor gestiona y si realmente hay una oportunidad ahí, pues lo ingresa al CRM. ¿Qué sería lo ideal? Pues sí, que claramente, digamos que fuese un poco más automatizado, pero a momento nos ha funcionado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues básicamente si cae en Google Sheets, si resulta ser un negocio potencial, porque tú también sabes que a veces hay muchas, digamos que prospectos que finalmente no terminan siendo potenciales, entonces pues se descartan y ni siquiera ingresan al CRM, pero aquellos que sí son clasificados como potenciales, se ingresan al CRM pues ya de forma manual, cada asesor lo hace. No sé si Excelente, Viviana. Excelente. Eso que acabas de decir es súper potente. Miren un criterio de manejo. Primero, tomo la información, estoy digitalizado, soy tecnológicamente de avanzada. Muchas empresas hoy en día todavía siguen trabajando con los métodos tradicionales y es pedir la tarjeta de presentación para guardar en un tarjetero o llenar un formulario a mano, un formulario que después alguien tendrá que ir a digitar
a un Excel o a pues a una hoja de cálculo en general, cualquiera que sea el software, o subir al CRM cuando tenemos el CRM. Listo. Miren que aquí tenemos un ejemplo súper chévere donde una empresa ya ha evolucionado de ese método tradicional y es que ya tiene digitalizados y ya les dimos tablets y ya les dimos a través de una aplicación móvil en su teléfono la posibilidad de que estos asesores comerciales con un Google Forms, me imagino, o con alguna herramienta que nos lleva finalmente a un listado de una hoja de cálculo, esos prospectos. Ahí no todos son oportunidades. Miren una reflexión porque esto puede aplicar para el modelo de negocio de la empresa donde está Viviana. Pero miren algo que me sucedió recientemente en una feria de tipo industrial, en donde pues a esas ferias de tipo industrial nos llegan los determinadores de compra, los dueños de las empresas, los gerentes de mantenimiento, los gerentes de planta, en fin, nos llegan gente de alto nivel de calificación y decisores dentro de las empresas. Pero también llegan muchos estudiantes. Entonces, en Colombia aquí tenemos un instituto, para los que no residen acá en Colombia, pues un instituto que es de carácter nacional, gubernamental, en el que las personas pueden prepararse a nivel técnico y tecnológico en competencias laborales, que es pues muy grande, de muy alta difusión, que son los del SENA. Ok, y en esta feria industrial nos llegó una cantidad importante de estudiantes. ¿Por qué? Porque estas instituciones típicamente llevan a los estudiantes para que tengan procesos de actualización. Ahora, ellos van a comprar en este momento, en la visita al stand, muy probablemente no, porque están en proceso de educación. Pero miren que recibimos unas 3 o 4 oportunidades en las que esa persona que estaba estudiando estaba haciendo la práctica en empresas de un tamaño importante y resulta que se habían convertido en mano derecha del gerente de producción. En estas fueron 3 oportunidades realmente. El gerente de producción no pudo ir, ni el dueño de la empresa. Delegó en este estudiante, en esta persona que es muy inquieta, muy inteligente, entiende el proceso de producción y entendía las necesidades que tenía la planta en ese momento. Y cuando esta persona llegó a la empresa, fue y contó lo que vio en la feria en este instante. Y nos generó el vínculo porque terminó yendo a contar cómo iban a poder resolver un problema que estaban teniendo en su línea de producción con una línea de automatización en esta empresa industrial. Y entonces, cuando yo empecé a hacer el acompañamiento a esta empresa y cuando fuimos a la feria, me decían algo muy parecido a lo que acaba de decir Viviana, me decía el dueño de la empresa, mire, pero yo no quiero que ese CRM me lo vayan a llenar de basura, que me lo llenan de un poco de gente que no va a comprar o me lo llenan de datos que no van a hacer negocios. Les dejo la reflexión aquí, equipo, en que ningún dato es despreciable. Uno no sabe la cantidad de oportunidades que se pueden ir por menospreciar o por no valorar un prospecto que en principio puede ser no calificado, pero que eventualmente me pueda referir o pueda hablar de mí en un ambiente en el que sí se genere una oportunidad. Entonces, Viviana, no estoy diciendo que este sea el caso tuyo, estoy mencionando el caso de una empresa para la cual, digamos, este tipo de prospectos, tipo estudiantes, no les servían, no les iban a generar negociaciones en el momento y su modelo de pensamiento era, yo no quiero esa gente en mi sistema porque eso me llena de basura. Pero qué importante es poder nutrir esas audiencias porque esos estudiantes se van a volver profesionales, se van a volver gerentes de planta en algún momento o van a entrar a trabajar en una empresa productora y se van a volver asistentes de producción o van a ser expertos o se van a especializar en temas de calidad. Y cuando yo he podido transmitir a esas personas la promesa de valor que llevo con mi empresa, termino generando leads o oportunidades de negocio hacia el futuro. Listo, chéverísimo el aporte, Viviana, que me da pie para contar esta historia, porque miren lo importante del poder registrar la mayor cantidad de información y no necesariamente de alta calidad, porque una de las cosas que nos piden mucho la empresa es que la información sea de calidad. Y resulta que en el CRM nosotros podemos tener información que no es de calidad, porque desde allí nosotros podemos apalancar las estrategias de nutrición para conseguir esto que estaba hablando hace un momento y es que alguien termine hablando de nosotros. ¿Ok? Vivian, adelante.
Gracias. Bueno, pues mira que nosotros aquí en Soliplas, digamos que manejamos unos criterios dentro del CRM precisamente, que es como esa calificación que le damos a esos leads. Y entonces estamos teniendo como un listado, ¿no? Entonces el asesor, que finalmente es quien conoce ese lead, dice, bueno, ese es potencial, no es no potencial, etcétera. Entonces yo creo que también eso podría llegar a servirles a los aquí presentes, porque finalmente la importancia de clasificar y de conocer y decir, ok, esos que son potenciales me pueden servir, pero de cierta forma tú acabas de mencionar algo muy importante, y es que, a ver, puede que uno no siempre se relacione con el tomador de la decisión, pero sí puede relacionarse con influenciadores. Entonces, ¿qué pasa si yo a un influenciador ni siquiera lo ingreso en el CRM? Pues ni siquiera va a tener la oportunidad de pronto de escalar y llegar al tomador de decisión, ¿cierto? Entonces, buenísimo el aporte, muchas gracias. Me dice inclusive una idea como un recorder de algo que tenía por ahí, y es eso, ¿no? Y es, digamos que parte del proceso no solamente, hey, apuntémosle a los que fueron clasificados por la asesor como potencial, sino qué pasó con los que fueron clasificados como no potenciales en ese momento y por qué no revisamos si pueden ser potenciales ahora, porque yo creo que también el tiempo influye mucho, ¿cierto? Porque puede que cuando llegaron fueron no potenciales por X factores, pero pasado un tiempo pueden llegar a ser inclusive los tomadores de decisión, o inclusive, digamos, siendo potenciales por volumen, etcétera, por una cantidad de criterios. Así que muchísimas gracias, Mario, porque realmente me hiciste hacer recordes, y yo creo que eso que tú acabas de platicar nos sirve a todos los que estamos aquí presentes. Entonces, muchas gracias, y creo que también se puede apoyar con estrategias, digamos que un cruce digital. Nosotros en Soliplas le apostamos un montón a la digitalización y a la automatización, no solamente en marketing, sino en general, en toda la compañía. Y si, digamos, empezar a hacer ese cruce, tenemos pendiente por ahí estrategias de email marketing cruzado precisamente con los leads que caen en el CRM, y darle un manejo a cada uno. Bueno, que los potenciales, que los no potenciales, que pasó la fuga de leads, los clientes también. Entonces, muchas gracias por ese recorderis, y sí, total, la invitación es a digitalizarnos. Creo que ese es el ahora y ese seguirá siendo el futuro. Excelente, Viviana, muchas gracias. Luz Helena, adelante. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, yo soy de Colombia, cuento con el CRM, y la verdad, con el tema del registro de toda la información que nos llegue, todo contacto que nos llegue, sí es vital e importante para la organización, porque también aquí hablamos de referidos. Puede ser que esta persona o este cliente o esta empresa que yo registro reciba información mía por alguno de los medios y me referencie, y a nosotros nos sucede bastante, afortunadamente, nos referencian mucho. Oye, recibí esta información, para mí en este momento no es la necesidad, pero tú tienes esta línea de negocio y podría servirte. Entonces, el tema del registro de la información es vital e importante, y jamás en la vida sobrará, la verdad que sí. Y el CRM para mí, pues que lidera un grupo comercial, es bastante importante. Gracias. Excelente, Luz Helena, muchas gracias. Efectivamente, lo importante detrás de estas dos reflexiones que acabamos de escuchar es, ¿qué hago con el dato? Porque es que una cosa es el prospecto, el contacto, la persona que me llega, su clasificación, su naturaleza, y la oportunidad de negocio es otra cosa muy diferente. Entonces, encarguémonos de entregarle a mercadeo información, datos de posibles contactos a los que haya que nutrir, y que sea mercadeo el que nos encargue de ir a hacer esa nutrición, de hacer esa alimentación, de ir a calentarnos los negocios, y que al equipo comercial le entreguemos las oportunidades ya cuando son evidentes. Entonces, ese estudiante del SENA que llegó y planteó en su empresa que había visto una máquina muy interesante que resolvía el dolor que necesitaban allá, terminó llegando posteriormente a decirnos, mire, aquí les presento a mi jefe, y necesitamos esa máquina. La vi en la feria, nos interesó y ¡pa! Y aquí les hago el paso. Y ahí me están presentando al determinador. Entonces, súper chévere, y ese es el reto número uno. ¿Cómo registrar esa información? ¿Cómo lo hacemos entonces, equipo? Como lo decía por allá Viviana, con herramientas tecnológicas. Pero hay una cosa muy chévere, y es que dentro de la plataforma nosotros podemos hacer que eso que hoy en día estamos haciendo con Viviana, y es que por allá está llevando a formularios a formularios de Google Sheets, a formularios de hojas de cálculo, nosotros hoy lo podemos llevar de manera automática al CRM. Entonces, imagínense en esta feria
si yo tengo por varios lados del stand, este es un stand gigantesco, donde tengo un recurso humano que no va a poder atender a todo el mundo, ¿cómo hago yo para que quienes pasen por acá, primero, quienes tienen atención personalizada, me entreguen su información y quede de una vez registrada en el CRM? Y por el otro lado, quienes no alcanzamos a atender, porque en las ferias y en los eventos, sobre todo en temas de networking, por ejemplo, o en grandes ferias, hay momentos de congestión, típicamente cuando es el día de los cócteles, no, esos stands se llenan y es imposible atender a todo el mundo. ¿Cómo hacemos para que la información de esos leads, de esos contactos que pasan por nuestro stand, que les pareció bonito, que se interesaron en alguno de esos productos o servicios, nos dejen su información de manera voluntaria? Que digan, oiga, me interesa que me contacten. ¿Cómo lo harían ustedes? Alguien que participe. Luz Helena, se te quedó la mano arriba. ¿O quieres participar nuevamente? Hola, se le había quedado la mano arriba. ¿Alguien nos quiere contar alguna experiencia o alguna sugerencia para esta necesidad, y es hacer que todos los que pasen por el frente de mi stand y les sirva mi producto o servicio terminen en mi sistema de información de manera rápida, de manera automática, sin necesidad de la intervención humana siempre, del asesor comercial? ¿Cómo lo podrían hacer? Te puedo dar mi punto de vista, más bien mi experiencia. Soy Humberto otra vez. Hola Humberto, dale. Mira, en las casi últimas veces que acudí a este tipo de expos, efectivamente hay momentos en los que están muy muertos, puede ser muy en la mañana, etc., ¿no? Pero cuando hay ese mayoría de personas, lo que hacíamos en una empresa era pedirles que si llenaban un formulario con sus datos, que es su nombre, teléfono y correo, pues les obsequias una pluma, algún souvenir. Y eso de alguna u otra manera al cliente le da la facilidad de regalarnos esos datos, ¿no? Así es, lo motiva a dejarnos los datos. Hay Así es. estrategias incluso más agresivas, y es, por ejemplo, voy a rifar un iPad Es o voy cierto. a rifar dan entre los clientes que se nos registren a través de un link que les podemos proveer. Prueben este link, este código QR, lo pueden probar en este momento. Este link los va a llevar a una landing page nuestra. Esto lo hemos hecho en diferentes ferias con muchos clientes de nosotros que nos piden ayuda para acompañar ese proceso de alimentación automática del CRM con los contactos de la feria. Y entonces imagínense este stand con varias imágenes del código QR, regístrate aquí, o un póster por acá donde digo, participa en la rifa de un BMW último modelo, algo así parecido. Estoy siendo bien agresivo. Y con toda seguridad van a tener un nivel de registro importante. Ahora, probablemente nos lleve a registros de personas que ni siquiera están interesadas en nuestro producto. Eso vendrá después y será un trabajo de mercadeo después hacer esa clasificación para determinar cuáles son los que realmente sirven, porque posiblemente puede llegar el estudiante que hablábamos hace un rato y que en un futuro se podrá convertir en un cliente, pero puede ser que el que se registró fue el hijo de un señor que está buscando equipos completamente diferentes de nosotros, pero le interesó la rifa. Entonces, ahí seguramente vamos a provocar un nivel de generación de datos que después vamos a tener que descalificar, pero yo prefiero pecar por exceso que no por defecto. ¿Sí me hago entender? O sea, prefiero que me lleguen todos los datos posibles para yo después clasificarlos, segmentarlos, descartar los que no, pero aprovechar los que sí. Y no generar algo y es que se me pasen oportunidades y no queden registradas. No sé si estén de acuerdo conmigo. Quien no esté de acuerdo conmigo, levante la mano y discútame. Que muy chévere recibir el feedback también de parte de quienes tal vez no les hace sentido algo de lo que estamos mencionando acá. Porque esto es un conversatorio, repito. Esto es algo en lo que estamos compartiendo experiencia. Entonces, una forma de hacerlo es generando una landing page dentro del CRM de manera muy sencilla. Ustedes en menos de una hora pueden crear una landing dentro de su CRM y a esa landing page generarle un código QR para que bien sea o que yo lo tenga en el celular o lo tenga en una etiqueta o lo tenga impreso en algún póster, lo que sea, para que las personas interesadas tomen la captura. Si los que están aquí ya tomaron esta imagen de este código QR, si le dieron allí en sus móviles, dar clic allí, los llevó a una landing page de Data CRM y allí se registraron
y a través de ese registro yo después le voy a dar continuidad. De esa manera, quienes están llevando esta información a archivos de Excel o archivos de tipo hojas de cálculo de Google o Google Forms, por ejemplo, que finalmente terminan en una hoja de cálculo de Google, terminan automatizando la llegada al CRM y no van a tener que ir a registrar manualmente absolutamente nada. Todo les va a quedar. Y lo más chévere es que estas landings ustedes las van a poder asociar a la campaña, de tal manera que si yo tengo creada la rueda de negocios como campaña, o tengo creada la Expo X o la Feria X o el evento de capacitación, ¿no? Muchas veces hacemos eventos de webinars como este. Pues yo aquí si fuera para prospectos de Data CRM, yo aquí tendría una landing para que quienes están escuchando me digan, oiga, yo quiero eso. Me interesó lo que dijo Jorge, voy a capturarlo y voy a tomar contacto con él posteriormente. Yo estaría convirtiendo en este momento de la reunión. Ok, entonces todas esas oportunidades, tenemos una herramienta súper sencilla, muy básica, muy fácil, y es poder llevar a landing page todos aquellos registros que yo puedo tener en un stand. Piensen en una feria estudiantil, por ejemplo, aquí hay entidades educativas, aquí tenemos empresas de carácter industrial, aquí tenemos empresas consultoras, tenemos, no sé, tenemos agencias de marketing, nuestros partners, tenemos muchos de los que vienen del mundo de acompañar a sus clientes. ¿Cómo ustedes les pueden aportar a sus clientes soluciones para garantizar que ese dinero que están invirtiendo en ustedes para que los lleven a una expo y sea muy exitosa, cómo hacemos que esos clientes de ustedes vayan a ser más efectivos utilizando este tipo de herramientas? ¿Alguna inquietud aquí con respecto al tema del código QR? Que es una forma súper sencilla y súper básica para captar información de prospectos en la feria. Si no hay inquietudes, pasamos a la siguiente. Ok, nos vamos Disculpa, para la siguiente. Sí. qué pena interrumpirte. Mi nombre es Cecilia, Hola, soy Cecilia. de la agencia de viajes Tropical Caribbean Tour, Colombia, Barranquilla. La inquietud mía es la siguiente. Yo tengo tarjeta digital. En mi tarjeta digital tengo el código QR. Me he dado cuenta que en los workshops y en las expo, como llamas tú, ya la gente no quiere tarjeta de papel, sino que me Correcto. da tu código QR. Cuando tú hablas de ese código QR y uno le toma una foto, ¿es suficiente con eso para hacer, introducirlo dentro de una base de datos? ¿Es suficiente con eso? Gracias, Cecilia, por tu participación. La respuesta es no. Una cosa es el código QR que me va a llevar a tu tarjeta digital, donde están tus datos de contacto. Y otra cosa es este código QR que estamos planteando para que ustedes lo utilicen como link, como enlace a una landing page donde yo le presento la oferta de mis productos o servicios y le digo, conviértase, déjeme sus datos acá y yo lo contacto posteriormente. Son diferentes usos. El código QR como tal es un código o es una herramienta para enlazar a nivel electrónico hacia un destino. Un destino puede ser tu tarjeta de presentación. En ese caso no quedaría registrado en ningún sistema informativo, quedaría supeditada a que ese cliente te llame o te contacte, ¿correcto? Y la otra es que en ese mismo workshop que estuviste, tú le digas, aquí está mi promoción del día por este evento, te voy a dar el 10% en este paquete turístico, pero te registras acá de una vez en esta live. Y eso lo va a llevar a un formulario que no es tu tarjeta de presentación, es la tarjeta de presentación de la empresa, en donde va a haber un formulario donde tú le preguntas cómo te llamas, la información que tú típicamente buscas y es tu correo, tu eh, teléfono, tu celular, y eventualmente uno ahí le preguntaría en qué está interesado. Viaje a Turquía, perfecto. Eso te va a quedar en el CRM y de esa manera cuando tú llegues a la oficina le vas a poder asignar a tu equipo comercial para que inmediatamente tomen contacto con ese cliente y sepan, vea, Jorge se convirtió por esta campaña, por un workshop en el que estuvo Cecilia y además de eso quiere ir a Turquía. Cuando yo tome contacto con esa persona, ya voy a tener todos los elementos para darle continuidad a la negociación. ¿Te quedó claro? Me parece súper práctico el sistema porque te digo algo, nosotros como agentes de viajes vamos a muchos expo
En México, por lo menos, hemos ido una que otra a tianguis y cuando venimos con el ruple de tarjetas, ¡ay, Virgen Santa! Para después volver y decir, ¿y este qué era lo que me dijo? Y entonces, este CMR me parece para los agentes de viajes súper práctico, súper práctico. Así es. Bueno, muy Lo que te chévere. sucede, Ya. ¿te sentiste identificada con el perrito tratando de coger las crispetas? ¿Con todas las tarjetas que te llegan? Total, total, Tal cual, tal tal cual. cual. Allá estamos. Eso es lo que Bueno, sucede, equipo, cuando yo no tengo las herramientas para poder absorber ese flujo, ese incremento en el flujo de negociaciones. Y es que miren la paradoja. Por eso insisto en que al final del día somos víctimas de nuestro propio éxito. Y tiene que ver con el impacto que generan estos eventos en el proceso. Miren, esto es una curva real de una empresa que esa línea azul es el número de negocios gestionados mensualmente. ¿Ven esa línea punteada? Esa es la línea de tendencia. Me está mostrando que la empresa viene en el último año en crecimiento. Sin embargo, veo un par de picos. Si lo están viendo en el mes de junio y por allá en el mes de noviembre. ¿Sí los identifican? ¿Eso qué me está diciendo? Que hay unas estacionalidades dentro del proceso de creación de negocios particulares. Esta es una empresa que tiene una estacionalidad importante hacia finales de año, porque productos que son típicamente comprados en temporada, en donde la gente toma decisiones y en diciembre se cae porque la gente normalmente toma la decisión de compra en noviembre para poder tener sus equipos o sus productos hacia diciembre. Y en diciembre cae de manera importante. Pero miren qué pasó en junio. Les voy a contar qué pasó en junio. En junio nos fuimos para una feria, de esas parecidas a las que acaba de mencionar Cecilia. Una vaina por allá en México, con una feria especializada en Triángulo Norte. Nos fuimos con todas las herramientas y terminamos generando un pico que excedió, o sea, miren pasamos por el doble de oportunidades. Miren el promedio. Pónganle a que fueran 100. Pasamos a más de 250 oportunidades en ese momento. ¿Cómo hago yo para atender esas nuevas oportunidades antes de que la gente me olvide o que yo me olvide de ellos o que se me adelante la competencia? Eso que acabo de decir, Cecilia, es potentísimo y es lo que le pasa a muchos. Cuando yo termino de consolidar esa base de datos, termino de escribir, primero no me acuerdo qué hablé con el cliente, no, cuáles eran sus intereses o ese prospecto. Lo segundo, cuando yo tomo contacto con ellos después de varios días o semanas, ni siquiera se acuerdan quién soy yo. ¿Por qué? Porque recibieron tantas tarjetas de presentación y tantos brochures en la feria que mi oferta de valor en lo que yo me esforcé tanto por presentar durante el evento pasa inadvertido. Me toca empezar a hacer el trabajo casi de cero. Casi que lo único que conseguí fue un dato para ver si algún día me compra. ¿Cómo hago yo entonces para atender eso de manera inmediata? Inmediata es ojalá dentro de la feria, ojalá al día siguiente de la visita. ¿Cómo hago yo para hacerlo? Y es que si yo tengo los datos de una vez en el CRM, yo inmediatamente puedo tomar acciones con las herramientas de contactabilidad que tiene la herramienta, la plataforma, para inmediatamente tomar contacto con el cliente y decir, nos vimos ayer en la feria y me hablaste de esta necesidad. Quiero ayudarte a resolverla. ¿Cuál es el siguiente paso? Dime en qué te puedo ayudar. Eso es mucho más efectivo que esperar 15 días o 20 días a que lo llamen a uno y decirle, oiga, nos conocimos en la feria. ¿Y usted quién es? ¿De cuál están? En fin. Y a nosotros típicamente vemos que quienes atienden los negocios después de la primera semana después de la feria, se les pierden entre el 30 y el 40% de oportunidades manifiestas. Es decir, cuando los llaman al cliente les dicen, gracias, ya compré, ya adquirí. 30 o 40% de esas cosas por las que yo pagué terminan en la caneca de la basura sin concretarse en ventas. ¿Cómo lo hago entonces? Utilizando las herramientas, el CRM, las llamadas, obviamente. Los correos masivos. Nosotros podemos hacer correos masivos desde el CRM para los que no sabían. El manejo del WhatsApp para aquellos que lo tienen. Entrar en contacto inmediatamente, termina la feria o durante la feria, decirle, oye, aquí estoy, hablamos de este tema, pan, me interesa ayudarte. ¿Qué necesitas? El problema es quién. Y aquí me van a decir ustedes si les ha pasado o no, y es que después de un evento, los vendedores terminan más ocupados que antes del evento, típicamente. ¿Cómo convierto yo esos leads realmente en interesados y en negocios con estas herramientas? La clave está en cómo yo configuro el equipo. Porque si pretendo hacer lo mismo, me voy a volver a la gráfica de
de esta gráfica normalizada. Si este es mi proceso y esto es un asesor comercial, yo no puedo esperar que este asesor comercial me atienda estas oportunidades con la misma calidad con la que está atendiendo su media. Aquí él mantiene ocupado. Si se fijan, la curva tiene cierta normalidad en su operación. Aquí no se dan sobresaltos significativos a excepción de noviembre. ¿Qué hace ese asesor comercial cuando le entregan ese baldado de crispetas del video inicial? Alguien que me comparta alguna experiencia parecida. ¿Les ha pasado? ¿No? Bueno, vamos a ver. A mí me pasó. Después de una feria recientemente en una empresa a la que estoy acompañando, los asesores comerciales llevaban un par de meses diciéndome que las negociaciones en Colombia estaban muy complicadas por el ambiente sociopolítico, porque las empresas estaban parando proyectos, porque las empresas estaban parando inversiones, porque, aquí los llamamos el es que, Jorge, es que tal cosa, es que tal otra. Ok, no estamos vendiendo, estamos afectados, vamos a tener que ser mucho más creativos. Viene la feria, allá nos vamos a desquitar, allá vamos a conseguir. Claro que sí, Jorge, vamos para la feria. Nos los llevamos para la feria y oh sorpresa, que después de la feria, ninguno tenía tiempo para atender los negocios de la feria. Este pico se generó con oportunidades ciertas, reales, de empresas que estaban buscando los equipos y los servicios que nosotros ofrecíamos con esta empresa. Pero cuando llegó este pico, los asesores no fueron capaces de atenderlos. Y como veníamos de una etapa que en esta curva no venía así, sino que venía de para abajo, nosotros dijimos, pues lo que nos falta es empujar las ventas. Mercadeo, atienda. ¿Cómo hice yo para lograr que al final del día, o yo no, cómo hicimos en esta empresa para que al final del día lográramos atender todo esto? Configurando de manera diferente al equipo, utilizando las herramientas que ya teníamos disponibles, pero con las cuales el equipo comercial, los asesores comerciales, no estaban dándole trámite a estas oportunidades. ¿Qué me sucedía si seguía dándole largas y tiempo para que ellos atendieran? Pues lo que le pasó al perrito. Entonces, las herramientas no son suficientes. Y aquí es cuando los empresarios me dicen, es que yo tengo el CRM, pero es que yo no veo que la aguja se mueva. Yo no veo que todo termine siendo más eficiente. Y es porque yo no estoy acompañando la herramienta con la estrategia a nivel de movimiento de equipo. Y ahí involucramos un concepto que es los SDRs, los Sales Development Representatives, que son aquellas personas que en las empresas toman la acción de perfilar, que toman la acción de hacer eso que decía hace un rato nuestra compañera, y era cómo yo hago para calificar, para interpretar cuáles son realmente oportunidades y cuáles no, para ya no desgastar a ese equipo comercial atendiendo leads o fríos o que no sirven y concentrándolos en aquellos que son oportunidades realmente. Y ahí es donde es muy importante complementar la herramienta con el equipo comercial. En esta empresa terminamos destinando al equipo de marketing a que hiciera esta labor de SDR. Y fue una labor muy sencilla, porque fue tomando los elementos de comunicación masiva como el correo y el WhatsApp y haciendo que ellos tomaran contacto inicial con un mensaje que preconfiguramos y lo hicimos de manera masiva para que desde allí, a partir de las respuestas que nos dieron, definiéramos esa distribución de oportunidades. Hay que articular el equipo en modo contingencia, hay que actuar de manera diferente. Yo no puedo ir a un evento a hacer esto si yo no tengo preparado el equipo. Luego de una semana logramos concretar las oportunidades con mayor eficiencia. Ahorita les voy a compartir unas métricas de esa campaña. Y es que si yo logro gestionar las oportunidades con todo lo que tengo yo dentro del CRM, como herramientas de contactabilidad y sobre todo con herramientas de contactabilidad masiva, yo termino generando mayor tracción. Adelante, Viviana. Gracias. Pues para un comentario breve. Mari, tú mencionabas el tema de que pues digamos que el equipo de marketing pueda gestionar ese perfilamiento. Creo que depende. Por ejemplo, nosotros aquí en Soliplas manejamos, tú lo mencionabas al inicio, algo llamado venta consultiva.
yo siempre lo he dicho, nosotros, y pues con el debido respeto claramente, nosotros no vendemos, digamos, un producto de consumo masivo, no vendemos pues camisas donde tú dices, no, dime la talla y el modelo y salió. O sea, digamos que es un poco más sencillo, ¿cierto? En nuestro caso no, nuestro producto es industrial, tiene unas características, entonces yo considero que realmente, digamos, la labor de marketing en muchos casos no es precisamente... digamos que hacer ese perfilamiento del que tú comentas. Claramente, digamos, a priori, muy a priori, sí se hace, pero el tema de contactar al lead, el tema de si es potencial o no potencial, pues realmente, al menos nosotros lo que hacemos es dejarle esa responsabilidad al asesor comercial, que es el que finalmente está más empapado, digamos, a nivel técnico de todo lo que se refiere pues al producto. Y bueno, pues ese era como mi comentario. Realmente creo que depende mucho del tipo, del modelo de negocio, del producto que maneje la compañía. Depende mucho si se puede gestionar, digamos, o si se puede hacer responsable de ese perfilamiento marketing, o definitivamente ya debería hacerlo pues el área comercial, porque mira que nosotros en nuestro caso, en realidad, más que asesores comerciales, nosotros tenemos es básicamente personas altamente capacitadas a nivel técnico, precisamente para todo ese asesoramiento. Entonces ese era mi comentario, no siempre marketing puede hacer esas labores de perfilamiento. Excelente. Eso es un punto importantísimo dentro de la discusión cotidiana entre marketing y ventas en las empresas, Viviana. Y es muy importante este aporte que has hecho porque al final del día lo que tenemos que buscar en las empresas es la configuración más efectiva de cara a las oportunidades de negocio. Una cosa de la que yo, digamos, insisto mucho en las empresas es identificar quién debe hacer qué, zapatero a tus zapatos. Y una cosa que a mí me duele mucho ver en los equipos comerciales es a asesores, incluso en venta técnica de alta especificación, como la que mencionas, atendiendo leads fríos. Y en estas ventas o en estas oportunidades que se dan dentro de este tipo de eventos, muchos de estos, probablemente el 20, el 30% de los que llegan acá, no son calificados para crearse en oportunidades. Pueden ser calificados para seguirlos nutriendo y que el día de mañana nos generen una oportunidad. Pero desgastar a un asesor comercial pura sangre, de esos logradores, cerradores, en, en generar aquí unas primeras conversaciones, retomar contacto, validar necesidades, etcétera. Esto típicamente en empresas con este tipo de características que me mencionas, muchas veces lo hacen los departamentos de preventa, ¿cierto? Donde yo hago un primer análisis de necesidades, etcétera. En esta empresa, lo que hicimos fue definir que en el equipo de marketing hiciéramos esto porque no teníamos más manos y por eso definimos el modo contingencia. Y es, ¿quiénes nos pueden hacer estos primeros contactos para hacer ese primer filtro? Y para esta empresa, pues echamos mano del equipo que nos podía aportar valor allí, porque ¿qué nos ganábamos nosotros con seguir empujando más negocios con marketing si ya estábamos congestionados, ya teníamos un cuello de botella? Por lo tanto, decidimos que este equipo nos ayudara a hacer ese perfilamiento inicial sin necesidad de hacer el asesoramiento comercial completo. Simplemente el tomar contacto, dar un mensaje de aquí estoy, nos vimos, nos conocimos, inclusive lo hicimos en nombre de los asesores. Oye, te habla Antonio y mentiras que lo estaba atendiendo era Margarita a través del WhatsApp. Y finalmente terminamos generando ese clic con el asesor que lo atendió en la feria. Y eso lo pudimos hacer a través de estas herramientas de comunicación masiva, como el WhatsApp integrado al CRM y como el correo electrónico. Muy bien, voy a acelerar porque se nos fueron aquí más, se nos fue un poco más del tiempo que esperábamos, pero está muy chévere la discusión. Vamos a hablar del caso de uso. En esta empresa que les acabo de mostrar, el nivel de negocios promedio era del orden de 530 negocios por mes. En promedio, para estos asesores que eran cerca de 25, creo que eran 25 asesores, llegaban 21 oportunidades mensuales adicionales a su pipeline. Hicimos la feria, pues nos llegaron 712 en 3 días. Nos llegaron 712 contactos registrados. De esos 712 contactos registrados nos generaron 578 oportunidades. Yo les voy a pedir una excusa un momento, por favor, que tengo aquí una situación. Ya regreso, por favor, un momento.
Bueno, disculpas, tuve aquí una situación, estaba sonando la alarma de evacuación y pensamos que era algo más serio. Entonces, ¿no se está oyendo la algarabía? No, No, no se escucha. está funcionando bien el supresor de ruido. Bueno, bien. Entonces estaba en el tema de cómo yo logro hacer que las oportunidades terminen siendo atendidas en una primera instancia de manera más rápida. ¿Qué me sucedía en esta empresa si seguíamos esperando a que el equipo comercial retomara sus oportunidades? ¿Están viendo mi pantalla todavía? No, ahí se dejó de compartir. Ok. Pues, ¿qué iba a suceder? Me voy a devolver aquí un poco para terminar esta reflexión. Y era que si yo esperaba que estos asesores tomaran este pico de creación de negocios y los atendieran con su capacidad, que más o menos era esta, me iban a dar 3 o 4 meses atendiendo esas oportunidades nuevas. Y eso es completamente nocivo y es lo que típicamente nos ocurre en las empresas. Y cuando llegamos ya somos inoportunos, ya no se acuerdan de nosotros. Ese es el fondo de toda esta discusión. Y es que yo aquí tengo que llegar a que, miren lo que sucedió. De los 712 contactos registrados, se crearon 578 oportunidades. En la primera semana, después de la feria, habíamos logrado contactar apenas 56. ¿Por qué? Porque esa era la capacidad del equipo. Los negocios que ya venía trayendo, el día a día, las reuniones de la empresa, las capacitaciones que había que dar, las devoluciones que había que procesar, etcétera, etcétera, etcétera. Su día a día. Eso les daba para que les quedara un poquitico de tiempo todos los días para ir a atender un poquitico de esas oportunidades. En esas condiciones, pues sencillamente nos iba a dar muchísimo tiempo para poder cubrir esas 578 oportunidades. Y en esa semana se habían presentado de esas 56 oportunidades apenas 12 cotizaciones. Y la excusa, tengo demasiado trabajo represado por la feria, porque como estuvimos allá toda la semana en la feria, pues se me represó todo el trabajo la semana pasada, a lo que traía. Ahí sí tuvimos trabajo, ahí sí tuvimos un problema que antes no habían dicho y era que antes no se podía vender porque no había que vender y ahorita sí tenemos mucho para vender. Ok, corregimos el proceso, cambiamos el modelo, montamos las SDRs de manera temporal para hacer esos primeros contactos y el lunes de esa segunda semana tuvimos contacto con los 522 oportunidades que no habíamos. ¿Y cómo lo hicimos? De manera masiva. En esa misma semana nos respondieron 298, más de la mitad. Y en esa misma semana logramos de esas 298 generar 140 cotizaciones. Ahora sí, dígame equipo, ¿cuál escenario prefieren? Ninguno. Se nos cayó la llamada, hola. Obvio, el segundo. Excelente. Este es el escenario que yo quiero. Quiero ir a invertir en una campaña de alto impacto siempre y cuando yo logre este resultado. Ir a ferias, a eventos para generar este comportamiento que está aquí arriba. Mi recomendación es ni siquiera inviertan en el evento. Es absolutamente improductivo y no les da retorno de inversión. Bueno, equipo, ¿alguna pregunta adicional? Espero que esta información les haya servido y los haya dejado inquietos. Aquí probablemente no resolvemos todas las necesidades, pero esperamos dejarlos muy inquietos para que nos utilicen en lo que sigue y es cómo nos preparamos mejor para que saquen mejor rendimiento de esas oportunidades que generamos en este tipo de eventos. Adelante, Viviana. Gracias, Mario. Una duda, o bueno, más bien quiero un consejo. Eventos virtuales. Se nos viene en Soliplas un lanzamiento interesante. Va a ser un evento virtual. ¿Algún consejo para precisamente convertir esos pues, asistentes al evento en clientes? Sí. Lo chévere de estos eventos es que son masivos. Lo chévere de estos eventos es que muchas veces los dejamos grabados. Esta charla está quedando grabada y se las vamos a compartir. Y para aquellos que se inscribieron, normalmente a estos eventos, a nosotros se nos inscriben 2.500, 3.000 interesados en Latinoamérica. Y de esos 2.500 a 3.000, normalmente llegan al evento entre 100 y 200. Eso es lo que típicamente sucede. Pero a esos 2.000, 2.500, después les llega el material.
Y eso es una cosa muy chévere porque es que esto termina siendo un material de formación, de evangelización, como digo yo, de nutrición y que termina generando mayor engage e interés con la solución que nosotros planteamos. Aprovechando eso, pues la táctica, porque esto no es estrategia, que yo te puedo recomendar es que aproveches ese evento para capturar información. Y es que incorpores una landing page en tu CRM, que lo puedes hacer de manera muy sencilla, incorpores un código QR similar a este que estamos aquí presentando, y que a través de una campaña de generación de expectativa o a través de una promoción o a través de una rifa, ustedes logren que quienes están allí tomen, si es que aplica para ustedes, no sé, una visita técnica, quieres ampliar información, deja aquí, o descarga un ebook de estas soluciones y regístrate acá para que esa información que eventualmente nos pudieron dejar inicialmente en la convocatoria inicial para, valga la redundancia, termine con información de mayor calidad. Ejemplo, invitas 3.000 personas que tienes en tu base de datos, pero resulta que esa base de datos tuya hoy carece de calidad. No tienes los cargos actualizados o no sabes si una persona que hace años era un asistente de producción, hoy en día ya es el gerente de producción en la misma empresa. O sea, tienes baja calidad de información. Puedes aprovechar ese evento, si es que es un evento cerrado para clientes o contactos internos de Soliplast, pues para que a través de esa landing se actualice esa información. ¿A través de qué? Del correo electrónico o del celular. Porque cuando yo llevo esto a la landing y la landing me identifica, desde la landing yo identifico que es un cliente o un contacto ya existente, él viene y actualiza los datos que yo estoy tomando allí. ¿Cuáles son tus líneas de interés? ¿Qué es lo que te atrae de nuestra empresa? Todos esos datos que al final del día te van a servir como mercadeo para generar esas estrategias de nutrición hacia tu audiencia y que posteriormente eso termine convirtiéndose en negocio para la empresa. Entonces, mi consejo es sencillo. Adopta una herramienta que hoy en día tienes dispuesta para que captes cantidad y calidad de información. ¿Te queda claro? Entendido, Mario. Varios consejos que sé que me van a servir un montón. Muchísimas gracias. Clarísimo. Daniel, adelante. Gracias, J. Mario. Una pregunta. Nosotros tuvimos una circunstancia idéntica a la que tú cuentas, J. Mario, completamente calcada. Fuimos a una feria, no tuvimos en cuenta la contingencia, nos llegaron muchísimas solicitudes y durante, yo diría que más de un mes siguiente, fue bien pesado para los asesores poder responder toda la mezcla del trabajo cotidiano y las solicitudes que llegaron de la feria. Algunas se pudieron manejar bien, tal vez otras se perdieron, pues por lo que no tuvimos en cuenta, digamos, esta actitud de contingencia. Entonces, digamos que mi pregunta viene a cuáles serían los tips así concisos, las 3 o 5 cosas que hay que tener en cuenta para manejar una buena contingencia antes y después de la feria. ¿Tú qué opinas? Ok, gracias Daniel. Entonces, lo primero es prepararnos para esa contingencia y es entender que voy a generar un flujo de información que va a exceder mi capacidad. El escenario perfecto, pues me preparo con un equipo. Por ejemplo, contrato un equipo o un BPO en el que yo los entreno y les doy las instrucciones para que me hagan esos primeros contactos y hagan en la segmentación inicial, vía telefónica, vía WhatsApp o vía correo electrónico. Puedo tercerizar ese tipo de actividades o lo puedo hacer con mi mismo equipo. Yo no puedo esperar llegar del evento a que los asesores comerciales atiendan lo que vienen atendiendo de manera cotidiana y en adición me atiendan todo lo que generamos en el evento. Eso no va a pasar. Van a terminar atendiendo mal a alguien, o a los nuevos o a los anteriores. ¿Listo? Entonces, la preparación de la contingencia es, primero, asegura que el registro de la información sea en automático, en línea y en tiempo real, y que te lleguen al CRM para que los puedas administrar. Segundo, define el equipo que va a atender y cuáles van a ser esos mensajes que van a atraer y que van a darle continuidad a la conversación que iniciamos en el evento.
En el evento nosotros iniciamos una conversación y normalmente quedamos en unos compromisos. Te llamo, te escribo, te envío el brochure, te envío una cotización. ¿Qué voy a hacer después de eso? Normalmente cuando tengo la oportunidad de hablar con el interesado durante la feria, yo cierro siempre diciéndole, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Te visito, te envío alguna cotización, te envío una muestra, montamos un demo, ¿qué hacemos? Eso tengo que convertirlo en discurso para que las personas que van a atender en nombre del equipo comercial a esos contactos que llegaron de este evento le den continuidad a esa conversación el primer día hábil después de la feria. De esa manera, a partir de las respuestas, yo empiezo a distribuir entre el equipo comercial las oportunidades que me van respondiendo, los contactos que van respondiendo con respuestas efectivas. Oye, sí, me acuerdo de ti. Mira, recuerda que quedamos en esto. Mándame la cotización de este producto. Ok, inmediatamente distribuyo en el equipo. Y tener en cuenta cuáles son aquellas acciones que tengo que hacer para asegurar que la continuidad de esa conversación y la continuidad de las acciones se cumpla. Tener los indicadores de atención afinados en el CRM. Si yo veo que un asesor comercial no me está atendiendo las oportunidades que le estoy entregando por las cuales yo pagué, qué pena, pero te las retiro. Se las paso a un asesor comercial que sí está interesado en atender a los clientes. Y eso tiene que ser claro dentro de los equipos comerciales. La competencia por los negocios tiene que generar la salida de esa zona de confort en la que muchas veces los asesores comerciales están y es, uy, ahí me llegaron como 30 negocios de la feria y pues no me los puedo comer todos, me voy comiendo los que me pueda comer. Y ellos están felices porque no tienen que trabajar por esos leads, no tuvieron que salir a gastar gasolina en su carro o no tuvieron que salir a caminar las calles para conseguir leads. Y yo que hice el esfuerzo como empresario terminé gastándome un dinero que no me está generando rentabilidad. No sé si eso te acaba de aclarar la Lo que inquietud. pasa es que ya vi tu... Sí, 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 muy bien. Muchas gracias, J. Mario. Listo. Excelente. Vale. Por allí está Gabriel Muñoz, que nos está levantando la mano desde hace ratico. Adelante. No, soy yo, Cecilia, estoy utilizando. Hola, Cecilia. Listo, dale. Yo le voy a preguntar una cosa, se habla hoy de CRM y todo eso. Me parece tan interesante lo que estás diciendo, pero ¿dónde consigo el CRM? Sí, Aquí porque con mi... nosotros. Ah, Aquí con nosotros. Estás en la casa. esa es Aquí una estás. cosa subjetiva, eso es psicológico. Exactamente. ¿Y cómo? Regístrate allí. Ahorita te tomamos los datos de contacto, pues, Cecilia, si es que no tiene la herramienta hoy en día. Entonces, con mucho gusto aquí te podemos ayudar. No la tengo y también tengo algunas otras inquietudes en cuanto a email marketing que me orientes. Perfecto. Listo, Cecilia. Ahorita te quedas un momentico para tomarte los datos de contacto. Si quieres, nos los vas dejando por el chat. Daniela, Ya. adelante. Qué pena, Humberto. Hola, buenas tardes. Adelante, Sí. Daniela. Ajá. Vale, mira, nosotros somos una empresa prácticamente nueva y nosotros le vendemos a empresas, ¿sí? Entonces, hemos contado con el problema, como tú comentabas al comienzo, de que enviábamos la propuesta y la propuesta se quedaba con el colaborador. Obviamente, como le enviamos o sea, le vendemos a empresas, obviamente la decisión la toma es un superior, un gerente, bueno, áreas administrativas, yo qué sé. Entonces, como un consejito de cómo podemos llegar a esa persona superior que pues al fin y al cabo es la que me importa para poder cerrar un negocio, ¿no? ¿Qué me aconsejarías pues para llegar a esa persona que es la que me importa? Eso es bien importante, Daniela. Nos pasa mucho y es que a veces nosotros no sabemos o no logramos identificar cuál es el camino que va a recorrer una oportunidad de negocio y cuál es el camino de la toma de la decisión. Y ahí es muy importante, Daniela, adoptar las estrategias a nivel de comunicación con ese contacto inicial. Desde un comienzo, pedirle orientación. Si es que no conocemos a este prospecto, es una empresa que con la que nunca hemos negociado, no sabemos quién es el jefe de compras, quién es el tomador de decisiones. Habría que evaluar típicamente, y para esto hay ejercicios muy poderosos para entender tu propuesta de valor y identificar esos clientes internos dentro de tus clientes como personas jurídicas, y es poder entender cuál es tu discurso y tu oferta irresistible para cada una de las posiciones en estas empresas.
Una cosa piensa el director de compras, otra cosa piensa el gerente de recursos humanos, otra cosa piensa el financiero, otra cosa piensa el dueño, pero muchas veces si yo, por ejemplo, estoy ofreciendo un producto industrial, el gerente de planta es determinante para hacer que al final del día el producto de mejor calidad, así no tenga el mejor costo, sea el que se instale en su planta porque él es el afectado. Ahí yo, digamos que hay ejercicios a nivel de identificación de oferta de valor o de propuesta de valor de las empresas que deben calzar exactamente con aquellas posiciones a las cuales yo eventualmente le tengo que dirigir en algún momento de la negociación contenidos o presentaciones alrededor de lo que resuelvo para esa persona. Y es que si yo no tengo eso identificado desde un comienzo y tú no te esfuerzas con tu equipo comercial en entender va a ser la dinámica en la toma de la decisión para poder enfocar tus esfuerzos a escalar internamente con estas posiciones, pues te va a ser muy difícil y vas a quedar en manos de una persona que no tiene decisión y te vas a quedar muy probablemente en un escenario en el que hoy seguramente estás y es que eres la tercera opción de 3 opciones en un cuadro comparativo. Entonces a ti te llaman para que cotices, para compararte, pero la decisión está tomada con el amigo. Ahí tienes que generar relaciones que te permitan escalar a cada una de las posiciones clave. Y eso no es un trabajo fácil. A ti no te van a dejar entrar tan rápidamente. Tienes que hacer ese curso y seguramente te está pasando hoy en día. Entonces tienes que definir los criterios de toma de decisión, entender quiénes son las personas clave y eso uno lo puede preguntar y lo debe preguntar cuando estoy iniciando con una empresa a la cual no conozco. Y las preguntas clave y poderosas son: ¿cómo se da este proceso? ¿Para cuándo ustedes tienen planeado realizar la compra? ¿Cómo se va a tomar la decisión? ¿Va a ser una licitación? ¿Va a ser una convocatoria privada? ¿Hay un comité de compras? ¿Quiénes son las personas determinantes? Y en la medida en que yo voy madurando esta información, voy entendiendo y voy tratando de conseguir los datos de aquellas personas que van a ser claves durante el proceso. Pero eso se basa en conversaciones poderosas con aquellos iniciadores del negocio. Inicialmente empezamos con un influenciador interno, que es el que está haciendo la tarea. Posteriormente vamos seguramente a ir escalando en la medida en que nuestra oferta va haciendo sentido. Y en ese escalamiento es que yo tengo que ir consiguiendo esa información de valor. ¿Listo? Humberto, adelante. Ok, sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Mario. Pues únicamente agradecerte la invitación. Toda información que se nos dé es un gran aprendizaje. Y si me lo permites, ya para despedirme, me gustaría comentarte que aquí en México, y te voy a hacer un par de comentarios de lo que expusiste. Aquí en México dicen que de donde menos piensas, salta la liebre. Y nosotros, las personas que nos dedicamos a las ventas, de alguna u otra manera debemos de tener un sexto sentido para saber cuando un cliente está solamente solicitando información para cubrir 3 cotizaciones, en fin. Y aquí también dicen que lo que no deja, déjalo. No le pongas mucho tiempo porque te va a quitar tiempo en algún otro lugar donde sí pudieras llegar a tener un buen negocio. Y por último, nosotros, los vendedores, inician nuestra fase de ventas cuando el cliente te dice no. Quiero agradecerte tu oportunidad y espero una invitación posterior porque todo lo que nos platicaste fue de gran interés y siempre nos ayudará a ser mejores personas en el ámbito laboral. Gracias, Mario, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Humberto, a ti por esos comentarios tan valiosos y los aportes que nos diste. Bueno, equipo, vamos a enviarles la invitación. Seguramente muchos quedan con intereses individuales para sus empresas. Vamos a tratar en lo posible de aclarar dudas si es que nos las plantean por el correo electrónico y quedamos a su entero servicio. Nos vemos en el próximo bootcamp. ¿Ok? Gracias, Cecilia. Que así sea. Hasta luego. Gracias. Muchos éxitos.